Buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase de Ciclomoc de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Pro Plan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en discusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la diplomada Guadalupe Ranea, quien es docente de nuestro posgrado universitario de ecografía. La doctora Ranea ha egresado como médica veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, lugar donde ha ejercido como docente con dedicación semi-exclusiva del curso Métodos Complementarios de Diagnóstico, y ha sido integrante del Servicio de Radiología y Ecografía del Hospital Escuela. Además, es diplomada en ultrasonografía general por la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Biología y Medicina, SUAM, Argentina, y diplomada en ecodoppler vascular en la Universidad Maimónides, Argentina. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera, puede comenzar. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Veo que hay muchos amigos, lo cual va a ser más grato la charla. Bueno, agradecerles a BTC Web, a Ernesto Uter y a Estela Molina por la invitación a dar esta charla. Me pidieron que hable de ecografía en la enfermedad hepática crónica porque saben que es un tema que me encanta y que parece como una pavada, como diciendo, pero ¿qué más puedo aprender yo que es de ecografía en una enfermedad que no puedo hacer mucho y demás? Y lo que me pasó a mí en el transcurso de estos años, de trabajar en grupos multidisciplinarios, sobre todo con un médico que le tengo mucho aprecio, que es el doctor Norberto Souto, es haber podido hacer un poco de lo que se llama medicina comparativa, que es comparar dos ramas distintas de la medicina veterinaria y la medicina de los humanos, digamos, y encontrar que eh, encontré un montón de similitudes entre lo que pasa en los caninos, sobre todo con las hepatopatías crónicas, y los humanos. Y en esa comparación, darnos cuenta, porque trabajamos en equipo, que quizás tenemos una mirada de la enfermedad hepática crónica a la hora de hacer una ecografía o como clínicos a la hora de pedir una ecografía un poco limitada por repetir paradigmas que ya quedaron un poco viejos. Así que la idea de esta clase es, para los que no hacen ecografías, entusiasmarse en aprender ecografías o pedir más detalles en las ecografías a sus colegas que hacen los estudios en sus ciudades, y a los que hacen ecografías, entusiasmarlos a detectar problemas y signos más allá del concepto clásico de lo que es una enfermedad hepática crónica en la ecografía, ¿sí? Bueno, y para empezar esta charla, yo les quería mostrar un caso que algunos ya lo conocen, que se llama Catalina, porque Catalina representa el paradigma clásico del consultorio ecográfico. Catalina es una perra mestiza de labrador, voy a bajar el volumen porque estamos hablando nosotros, que viene porque tuvo 1 o 2 vómitos, pero Catalina está fantástica, y si no, miren la clínica de Catalina. Está gordita, animada, va bien, responde al dueño y demás. Y cuando lo mandan en el año pasado, en junio del año pasado, lo que tenía en el hemograma Catalina era, fíjense, la GPT en 43, o sea, los parámetros dentro de lo normal. El GPT es ALT, en Argentina seguimos usando las siglas de GPT. GOT es AST, fíjense que estaba normal. La fosfatasa alcalina también, no había anemia, no había nada que indique que hubiera un problema grave, y la verdad que cuando se deriva Catalina al consultorio, lo que pensaban era que era una gastritis simple. Pero bueno, no es tan simple lo que pasaba con Catalina, ¿sí? Fíjense, un hígado normal, para los que no hacen ecografías, es básicamente un órgano parenquimatoso que es homogéneo. Yo no veo que resalte ningún nódulo, y bueno, está la vesícula biliar. Y miren lo que era el hígado de Catalina. En el hígado de Catalina, al momento del estudio,
primero la vesícula estaba muy enferma y se veían muchísimos nódulos, yo no sé si los ven, son nódulos muy grandes, ahí yo acerco un poco la pantalla. Y esto que pasa con Catalina, que tiene una clínica sutil, que nadie hubiese pensado que tiene una hepatopatía crónica con nódulos, se llama macronodular, aunque ese término ya está un poco en desuso. Catalina viene al consultorio con 1 o 2 vómitos, un análisis de sangre normal y una ecografía terrible, ¿sí? Es un hígado que está lleno de nódulos, son nódulos de regeneración, ¿sí? Nos dicen que el hígado está muy enfermo y estos son salvavidas. Y para hacerlo más complejo, ese día de Catalina, bueno, acá estamos viendo la ecografía de octubre, pero la de junio era igual, pero fíjense lo que encontramos en Catalina. Además de tener una clara hepatopatía muy crónica, tenía signos de lo que se llama hipertensión portal. ¿Ven este vaso que está acá? Es una varice similar a la que tienen las mujeres en las piernas, porque así como las varices en las piernas de las mujeres, bueno, y algunos hombres, son vías derivativas. El abdomen, cuando aumenta la presión en la vena porta porque hay una enfermedad hepática, se abren vasos venosos que parecen varices. Y que haya una varice de esta índole, ¿lo ven? Nos dice que Catalina tiene hipertensión portal, ¿sí? Y Catalina vino con este análisis de sangre. Y este es el impacto que tiene un ecografista en la clínica diaria de un paciente. Este es el uso que tiene la ecografía en los consultorios. De hecho, es tan importante la ecografía en la clínica que en medicina humana se hace lo que se llama la atención primaria de la salud. El médico clínico tiene entrenamiento y tiene en su consultorio un ecógrafo y puede hacer diagnósticos. Y ustedes, aunque sean clínicos y no sean ecografistas, les aseguro que el día que venga un hígado lleno de nódulos, ustedes lo van a poder identificar. Y van a decir que Catalina tiene una enfermedad hepática crónica compensada. ¿Qué pasó, Catalina? Fíjense que oscilan sus valores hepáticos en sangre. Fíjense en octubre cómo se le disparó, ¿sí? Las enzimas que hablan de lo que es daño hepático y demás. Y fíjense cuando volvió en mayo, como si bien se habían regularizado, seguía un poco alta la GPT. Entonces fíjense que en el transcurso de 3 veces que yo la vi a Catalina, durante esas 3 veces varió mucho el análisis de sangre, pero lo que no varió fue la ecografía. Siempre la ecografía detectó que Catalina tenía un problema hepático severo, y lo detectó antes que el análisis de sangre, y lo detectamos antes de que Catalina demuestre clínica de que está teniendo una hepatitis crónica. Y esa hepatitis crónica, con esa cantidad de nódulos, nos dice a nosotros que ya tiene que haber cambios fibróticos, o sea que seguramente Catalina tenga un grado de fibrosis tal que si no se trata a tiempo o no se la contempla como un paciente con un problema de salud crónico, termina en un estadio final de cirrosis, ¿sí? Acá me pregunta Maximiliano si puede derivar en convulsiones el caso de Catalina. No necesariamente, ahora vamos a ir desarmando un poco el tema de las hepatopatías crónicas, la sintomatología y demás, ¿sí? Bien, yo lo que los quiero convencer a ustedes, los que hacen clínica, es entender la importancia de hacer controles ecográficos y la importancia que tiene cuando le llegue un informe a sus manos como clínico que el hígado tiene nódulos. La verdad que la incidencia del carcinoma hepático y esa imagen ecográfica multinodular del carcinoma hepático es muy baja. Lo más probable es que si ustedes reciben un informe ecográfico de un hígado que esté de tamaño normal o aumentado y lleno de nódulos, estén viendo un caso similar al de Catalina. Están viendo una hepatitis crónica casi llegando a cirrosis compensada. ¿Saben qué pasó en este momento de Catalina que se le dispararon las enzimas hepáticas? Tomó una pastilla para las pulgas y eso le hizo un cuadro gastroentérico muy grande. Evidentemente se ha deshidratado, o yo la verdad que no conozco el metabolismo de las pastillas, pero ese evento la descompensó y ahí sí, si le hacían el primer análisis de sangre se hacía en este momento, claramente tenía una hepatopatía, pero fíjense cómo pasamos de 43 en GPT a 2861 para bajar a 253. Con lo cual, después de ver el caso de Catalina,
lo que tenemos que entender que las enfermedades hepáticas crónicas son un gran desafío. ¿Por qué? Porque en esto, en la frase esta que usamos nosotros muchos, que la clínica es soberana, en este caso la clínica no es soberana. La verdad que lo que es soberano es el trabajo de ustedes como clínico para detectar una enfermedad crónica en un estadio silencioso. En eso, cuando decimos estadio silencioso, queremos decir que los signos iniciales de la hepatopatía pueden ser tan inespecíficos que ustedes no estén pensando que el paciente tiene una hepatopatía. Por ejemplo, tiene anorexia, vómitos, dolor abdominal, decaimiento, piensan que es una pancreatitis. ¿Me explico? Le hacen un análisis de sangre, le da la GPT o la LT levemente aumentada, la mandan a hacer una ecografía y tiene un hígado lleno de nódulos, ahí ustedes recién ahí con la ecografía en la mano vuelven para atrás y dicen, claro, tiene una hepatitis crónica macronodular que aumentó las enzimas hepáticas y evidentemente estos signos me están dando una alerta de que este es un paciente que se va a descompensar su hepatopatía. Entonces, la enfermedad hepática crónica es un desafío, porque como el hígado tiene una gran capacidad de reserva funcional, de hecho, tiene que estar más del 70% de la glándula alterada para que ustedes vean los signos clásicos de las hepatopatías, que es la cirrosis descompensada, que es la ictericia, los sangrados, las encefalopatías hepáticas, ascitis, hipoglucemias y demás. Y para cuando ustedes tengan ese paciente, ustedes van a tener un paciente en un estadio final en el que no van a poder hacer nada. Entonces, perdonen, les voy leyendo las preguntas porque me parecen interesantes porque se las vamos a responder, ¿sí? Jesús me pregunta cómo Catalina puede mostrar una condición estable sin alteración de albúmina que muestre la función hepática normal. Jesús, fíjate que la ALT, que es una de las primeras enzimas que se altera, está alterada, ¿sí? Sandra me dice, los nódulos de regeneración difíciles de diferenciar de tumores, para los que sabemos pocos, lo vamos a ver. Yo quiero que todo esto van a ver, que lo vamos a ir respondiendo, porque yo armé esta clase pensando, no como ecografista, sino qué podría hacer un clínico, de qué le serviría a un clínico esta charla, ¿sí? Así que lo vamos a ir viendo. Bien. Cuando uno abre el Ettinger, y lee que la hepatitis crónica, por ejemplo, es la enfermedad más común del hígado en el perro, dice, pero o Ettinger se equivoca o yo no la estoy viendo. Y la verdad, en mi experiencia como ecografista y sobre todo como dopplerista, yo hago mucho doppler hepático, creo que realmente Ettinger tiene razón, bueno, obviamente, y nosotros no las estamos viendo porque no las estamos sabiendo diagnosticar. Porque le llamamos hepatitis crónica al paciente que le decimos que tiene hepatitis crónica, es el paciente que tiene una cirrosis en estadio terminal. La verdad que son muy comunes y son muy comunes, más comunes de lo que sospechamos. Cuando uno ve los consensos más modernos de hepatitis crónica barra cirrosis, que ahora vamos a hablar de eso, van a ver que sinceramente todavía no se sabe cuál es la causa primordial de hepatitis crónica en los perros. Obviamente que en humanos saben porque es la ingesta de alcohol y todas las hepatitis virales que tenemos los humanos. Pero en perros obviamente no hay ingesta de alcohol, y las hepatitis virales con las vacunaciones no tienen la importancia que tienen en medicina humana. Entonces, cuando uno lee las causas de hepatitis crónicas, encuentra de todo, causas infecciosas, tóxicas, inflamatorias, lo mismo que decir idiopático. De hecho, la mayoría de los pacientes que ustedes tengan con hepatitis crónica y cirrosis van a terminar deduciendo que es idiopática. ¿Por qué? O porque en Latinoamérica no tenemos los medios para hacer, por ejemplo, dosaje de cobre en el hígado, o porque simplemente no tenemos los test adecuados, por ejemplo, para decir este paciente tiene una enfermedad inmunomediada que se hace con inmunohistoquímica, o sea, es complejo, ¿sí? Sepan que en el mundo del hígado pasa algo muy particular, que están las hepatopatías secundarias. Y esto yo me acuerdo que siempre lo hablábamos porque nosotros los ecografistas ponemos mucho en la conclusión de que el hígado estaba reactivo. Y me acuerdo de charlar con una colega y me decía, pero el hígado reactivo no existe. Yo digo, pero sí, esas charlas con los colegas te llevan a buscar en los libros. Y básicamente lo que le pasa al hígado, como recibe toda la sangre del lecho esplácnico, que vienen bacterias, elementos, absorben tóxicos, hepatotóxicos y demás, el hígado está en constante contacto
con elementos que lo pueden inflamar, ¿sí? Entonces, esas hepatopatías, por ejemplo, tienes una pancreatitis y el hígado está más oscuro y el ecografista les informa hígado reactivo, es porque el hígado está recibiendo del páncreas todos los moduladores de inflamación, bueno, y todo lo que es el componente humoral de la inflamación, más toxinas y demás, ¿sí? El tema es que acá la Sociedad de Medicina Interna Americana no las considera a estas hepatopatías secundarias hepatitis crónica. Pero cuando uno le hace Doppler a algunas de estas hepatopatías secundarias, se da cuenta que en realidad pueden transformarse en un problema crónico de origen inflamatorio. Lo que no son hepatopatías primarias, o sea, no es que va una noxa primaria como por ejemplo una leptospirosis y altera el hígado. Más allá de esto que parece como algo muy técnico, lo que yo quiero es que ustedes miren las causas más probables de hepatitis crónicas y vean la cantidad de pacientes que pueden tener desde administración de drogas hepatotóxicas, inflamatorios, hay un montón. Piensen en los gatos con colestasis crónicas o con enfermedades biliares crónicas, también pueden tener hepatopatías crónicas. Y hay un problema muy grande que es el del que más se habla en toda la bibliografía y es el exceso de cobre. El exceso de cobre en Chile tuvieron un problema muy grande con un alimento que venía formulado con muchísimo cobre y el cobre es hepatotóxico. Y básicamente lo que genera el cobre es una inflamación. Entonces todas estas causas, ya sea primaria o secundaria, que generen inflamación sostenida en el tiempo, y generen depresión de hepatocitos y demás, van a generar hepatitis crónica que pueden evolucionar a cirrosis, ¿sí? Bien, yo sé que cuando hablamos de cirrosis, la mayoría de nosotros cerramos los ojos y vemos a este perro. Un perro flaco porque está demasiado, abdomen abalonado y demás. Pero si yo les digo que todos estos pacientes tienen problemas hepáticos crónicos, miren, ustedes no me van a creer, pero yo se los voy a mostrar a los pacientes, a la mayoría de estos. Miren este gato tiene el clásico signo en gatos de encefalopatía hepática, que tiene babeo. Ven que tiene, bueno, justo por este video no se ve, babean los gatos con encefalopatía hepática, y fíjense el signo neurológico que tiene, la lengüita, la manito y demás. Tiene bradicinesia este gatito. Al contrario de lo que es un perro con encefalopatía hepática muy severa, que es un perro, bueno, con signos neurológicos, no todos convulsionan, que me preguntaba un colega. Si el problema es muy severo, podemos tener sangrado de las mucosas del tracto gastrointestinal, y eso lo vamos a ver por qué, porque hay edema de la mucosa gastrointestinal en los pacientes con hipertensión portal. Y después, el caso que estamos viendo de Catalina, todos estos tienen problemas hepáticos. Ellos tienen chances de vivir muchos años, él no. Entonces la idea de esta charla y la idea de que ustedes se formen, incluso siendo clínicos que hagan cursos de ecografía, que se interesen y que charlen con su ecografista, es llegar a un diagnóstico temprano. De hecho acá estamos medio tarde, tenemos tiempo. ¿Sí? La idea es que a Catalina la consideremos como un paciente con una hepatitis crónica que si no hacemos nada, si no le creemos a la ecografía, va a terminar en un estadio terminal. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la enfermedad hepática crónica? ¿Por qué es tan difícil decir este paciente tiene hepatitis crónica, este paciente tiene hepatopatía vascular crónica, este paciente tiene cirrosis y demás? Porque vamos a ver que todos los métodos de diagnóstico que tenemos a mano tienen pros, contras, déficits, falencias, como lo quieran ver. Hoy en día, gracias a Dios, a nadie se le niega un análisis de sangre. Y la mayoría de los pacientes que ya vienen a la ecografía vienen con un análisis de sangre hecho. Cosa que antes no pasaba. Yo hago ecografía desde el 2008 y en el 2008, 2009, 2010, primero era la eco y después el análisis de sangre. Cuando ustedes tengan un paciente en su consultorio que tiene esos signos inespecíficos que hablábamos, decaimiento, anorexia y demás, y tiene la LT o la GPT levemente aumentada, piensen que esa enzima aumentada, que es citoplasmática del leptocito, es un signo precoz y de especificidad muy alta de que hay un daño hepático, algo pasó en ese hígado, ¿sí?
Generalmente tiene que ver más con los problemas crónicos y se usa mucho en patología crónica hepática, así como la AST o la GOT, que es mitocondrial, es más sensible, se usa mucho cuando hay un daño hepático agudo, ¿sí? El tema es que tener una ALT aumentada no te dice qué tipo de problema hepático tiene, pero ustedes lo tienen que empezar a usar como si fuera un semáforo o como una señal de alerta de a este hígado le está pasando algo. Yo se lo digo más que nada porque a veces en el contexto en el que trabajo yo, está normalizado que los perros gerontes tengan la GPT o la ALT un poco alta. Y no. Fíjense lo que vimos con Catalina, y Catalina no es una excepción en el consultorio. Lo que vimos con Catalina, en mí, al menos yo lo veo muy, muy seguido. Entonces, usen la ALT o la GPT más esos clínicos sutiles para decir este paciente es candidato a hacer una ecografía con foco en hígado porque quiero ver qué signos puede encontrar el ecografista de que acá hay cambios fibróticos y demás, ¿sí? Obviamente que lo ideal sería biopsiar a todos los pacientes, ¿sí? El tema es que yo no sé, no en todos los... A ver, la gente que vive en ciudades muy grandes o trabajan en universidades y demás, no hay duda que se hacen biopsias de hígado. Para los que trabajamos en ciudades chicas o donde empieza a haber pocos recursos y demás, hacer una biopsia parece que vos le digas al tutor que tenés que poner al perro en una nave y mandarlo a la luna. Es como, no, yo una biopsia no leo. Bueno, el tema es que la única forma de saber que el perro tiene una hepatitis crónica es con certeza, es hacer una biopsia. Y el tema de la biopsia es que, bueno, lo que ve el patólogo es una inflamación con linfocítica, plasmocítica, granulomatosa, o sea, hay células mononucleares inflamatorias crónicas. Además tiene que haber apoptosis o necrosis de apoptósitos, fibrosis, o sea, aumenta la matriz extracelular y nódulo de regeneración, ¿sí? Si además de todo eso hay arquitectura alterada y demás, ahí el paciente le dicen que en vez de una hepatitis crónica tiene una cirrosis. ¿Cuál es el problema con la histopatología? Es que primero cuando uno toma una muestra, miren la porción de hígado que está tomando, y la fibrosis es irregular. Entonces, muchas veces cuando hacen aspiraciones finas o biopsias, no da que tiene una hepatitis crónica, pero la tiene. Ojalá que con el uso de la laparoscopía y demás sea más accesible hacer biopsias, porque la vida, que lo mejor es hacer una biopsia a cielo abierto, o sea, mirando el hígado, según lo que dicen los gastroenterólogos. Así que yo creo que nosotros tenemos que insistir más a los tutores que hagan biopsias, porque por la falta de biopsias sabemos muy poco de las hepatopatías crónicas, ¿sí? Bien. Ahí veo que están hablando. Catherine me pregunta cosas muy interesantes que lo vamos a ver. Bien. Entonces ya le sacamos sangre al perro, dijimos que la LT puede estar alta. Hacemos un diagnóstico por imágenes y la verdad que de los métodos de diagnóstico por imágenes hay dos métodos de diagnósticos que son muy importantes en nuestra práctica diaria, que son la ecografía y el Doppler. La ecografía es muy buena detectando hepatitis crónicas. Pasa que hay que cambiar el enfoque. De hecho, en medicina humana es tan importante la ecografía que tienen un término que yo adopté que me encanta, que hacen semiología ecográfica, y ahora lo vamos a repasar un poco. Los médicos que hacen ecografías en pacientes con hepatitis crónicas, que pasa lo mismo que en veterinaria, detectan pacientes con cirrosis porque se van a hacer una ecografía de abdomen, tienen ciertos signos de los cuales si están presentes, ellos tienen tantos hígados biopsiados que si ven tales signos ecográficos, ya está, tiene cirrosis, fibrosis y siguiente etapa, investigar al paciente. ¿Me explico? Entonces nosotros todavía no podemos hablar de esta semiología ecográfica con tanta certeza. ¿Por qué? Porque nadie hace biopsias. Hay que hacernos biopsias, ¿sí? Bien. Además, la ecografía de detectar la hepatitis crónica o signos de fibrosis o de cirrosis es muy buena detectando las complicaciones en el organismo de estas enfermedades, ¿sí? El Doppler tiene una altísima sensibilidad y eso lo vamos a ver más adelante, cómo a partir de cambios hemodinámicos en la arteria hepática, en la vena porta y en que aparecen estas varices, uno puede decirle
al colega, che, ¿viste este hígado que estaba ligeramente ecogénico, esta GPT muy alta? Bueno, tiene tal disturbio hemodinámico que esto solamente lo puede generar un hígado cirrótico. Bien, ¿y es fácil ver el hígado en ecografía? Sí. Lo que pasa es que el hígado es la glándula más grande del organismo, ocupa todo el abdomen craneal de derecha a izquierda, y para ver el hígado hay que hacer varios cortes ecográficos en planos longitudinales y transversales. Y después de hacer todos estos planos, uno, y con los años de experiencia, puede hacer una reconstrucción casi tridimensional de lo que pasa en el hígado. Y les digo porque los que hacemos ecografías hace mucho tiempo, sabemos qué lóbulo estamos mirando y en qué porción del lóbulo. Y se los voy a mostrar comparando una ecografía con una tomografía. Fíjense lo que hace el ecografista, el transductor que tiene en la mano el ecografista es como una linterna, entonces vamos iluminando el hipocondrio y realmente vamos ir viendo todo el hígado, de derecha a izquierda, ¿sí? Viendo pasar venas portas, la vesícula biliar y demás. Lo mismo en los cortes transversales, y gracias a esta maniobra que uno hace, que no lo piensa, o sea, lo va haciendo, puede reconstruir toda la glándula. Tenemos muchísimas limitaciones, tamaño de perro, tipo de tórax, tipo de ecógrafo y demás, pero en líneas generales todos tenemos recursos para poder hacer una ecografía, y si una ecografía completa, y si no podemos hacer una ecografía completa del hígado, también lo sabemos y le decimos a ustedes, miren, este paciente yo no pude ver todo el hígado, así que habrá una parte que yo no pude ver, pero con lo que pude ver encontré tal y tal signo, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de hepatitis crónica y después vamos a hablar 2 o 3 cosas de las hepatopatías vasculares y las asociadas a endocrinopatías. Como les dije, la hepatitis crónica es un síndrome que tiene un montón de signos clínicos y de los cuales los primarios, los que empiezan primero, son muy inespecíficos. Fíjense, de disminución del apetito, letargia, depresión. ¿Me explico? Miren el porcentaje de perros de este estudio que le digo que es la publicación del consenso de hepatitis crónica de la Sociedad de Medicina Interna Americana desde 2019. Fíjense la cantidad de perros que tenían disminución de apetito, la cantidad de perros que tenían letargia. O sea, realmente es impresionante cómo subestimamos estos dos signos, ¿sí? Así que, como les dije, hay muchas cosas que tenemos que empezar a replantearnos de cuándo detectamos la hepatitis crónica. Si nosotros detectamos la hepatitis crónica en este momento, seguramente le demos una chance al perro. Como les decía, para que una hepatitis se vuelva crónica tiene que tener más de 6 meses de evolución. Y la edad promedio, según Ettinger, es entre perros de 4 a 7 años. Todos coinciden en algo. Todos los libros que leas, que la hepatitis crónica tiene una fase subclínica muy larga y que hasta un 20% de los caninos tienen enzimas hepáticas elevadas sin sintomatología clínica. Entonces, de nuevo, la clínica no es soberana. Acá ustedes tienen que actuar como clínicos con la información que tienen de la bibliografía actualizada y confiar en el laboratorio y confiar al ecografista. ¿Saben por qué es importante llegar al temprano? Porque sin tratamiento una hepatitis crónica puede llegar a cirrosis. Pero, y esto pasa en el perro y en los humanos, y si no me creen, vayan a leer los libros de patología general, que está recontra redescrito, que si uno saca la noxa que genera la hepatitis crónica, hay reversibilidad. En los humanos, esto es un cuadro humano, tiene una esteatitis inflamatoria que los perros creo que no tienen, al menos yo no la leí, siempre hay descripciones de casos. Fíjense cómo uno puede volver un estadio anterior. Entonces, si nosotros encontramos un perro con fibrosis, podemos volver a un hígado medianamente sano. Y es porque el colágeno que se va depositando en esta matriz extracelular, o sea, entre los hepatocitos, que en un hígado normal es casi imperceptible, tiene una vida media finita, o sea, podemos revertir el proceso de fibrosis. Esto es, llegamos a tiempo. Si no llegamos a tiempo, la matriz que se formó no la vamos a poder revertir. Pero miren, yo cuando veo esto pienso en el impacto de la buena medicina. Y la buena medicina es saber detectar los clínicos sutiles, sobre todo cuando empezamos a hablar de enfermedades crónicas. Renal, pancreática, hepática, cardíaca, la que quieran. Llegar antes les va a dar a ustedes la posibilidad de ejercer mejor la medicina. Y en el hígado está recomprobado.
vuelve atrás, pero si están a tiempo. Fíjense cómo esto está representado con las liñitas de puntos. Si llegaron en cirrosis, lo van a poder compensar al perro, pero no lo van a poder salvar. El hígado es hermoso. La verdad es que es mi órgano predilecto desde que entré a la facultad, y lo sigue siendo, y cada vez que me siento a estudiar y a leer y demás, realmente no puedo creer lo que hace el hígado. Miren el caso que les traigo, para que sepan con qué órgano están trabajando. Esta es una perrita que tenía esta masa gigante. La verdad que yo nunca en mi vida hubiese pensado que esto es una hiperplasia nodular. Y aprovecho para hacer un paréntesis: hiperplasia nodular y nódulo de regeneración no son lo mismo. La hiperplasia nodular es un tipo de tumoración que se da en un hígado sano. Este paciente, que es de mi ciudad de La Plata, lo operaron en Clínica del Sol, que es una de las veterinarias más importantes de mi ciudad, que está el doctor Mowley, que lo deben conocer. Y bueno, la cuestión es que se saca la masa, el perro hace signos de hipertensión portal, abdomen abalonado, dolor abdominal, y lo que hace es un trombo en la rama izquierda de la vena porta que iba a nutrir a esta masa. Pero yo quiero que vean los contornos que quedaron en este hígado. Parece como realmente un muñón de un amputado, ¿sí? ¿Qué pasó? Y lo puse porque vino ayer. ¿Ven que tengo un muñón de un amputado? Bueno, ahora, para los que hacen ecografías, van a ver que donde está el muñón de la puntada, como si fuera un amputado, tiene como un mini lóbulo lateral izquierdo. Porque, ¿qué pasa? El hígado, cuando uno secciona una parte, un hígado sano de un animal joven que uno secciona una parte, tiene la capacidad de regenerarse, haciendo una hiperplasia compensatoria o subdividiéndose los lóbulos existentes. Y esto se sabe, es increíble, desde el mito de Prometeo, que estaba destinado a que un águila le comiera el hígado, se volvía a regenerar el hígado, y así era como una condena, ¿no? El hígado volvía, el hígado se regeneraba y demás. O sea que desde Grecia saben qué es esto, y esto es el órgano con el que están trabajando. Esto hace que el hígado sea muy mentiroso. Esto hace que ustedes tengan pacientes con hígados muy malos como los de Catalina, y que sin embargo el hepatograma esté levemente alterado, ¿sí? Fíjense el muñoncito que tenía, y fíjense, es hermoso este caso, lo que hizo unos meses después, un mini lóbulo hepático. Bien. ¿Por qué esto es en el contexto de un hígado sano? En el contexto de un hígado enfermo aparecen en muchas ecografías estos nódulos, que a medida que uno tiene un ecógrafo de mayor definición se da cuenta que muchos pacientes tienen nódulos en los hígados, en pacientes con Cushing, pacientes con, no me sale, hipotiroidismo y demás. Y estos nódulos, que a mí me gusta hacer, aparecen un montón. ¿Ven que parece como si le hubiesen salido pequitas al hígado? ¿Los ven? Son nódulos de regeneración celular, no son nódulos de hiperplasia. La hiperplasia es otra cosa. La proliferación de hepatocitos que están al lado de zonas de injuria y que están rodeados, y esto es un diagnóstico histopatológico, pero están rodeados de fibrosis, o sea, tengo un hígado enfermo, se llaman nódulos de regeneración celular. Y esos nódulos son los culpables de que ustedes tengan pacientes muy enfermos, con poca clínica y con pocos signos en el laboratorio. Por eso yo lo que quiero es que ustedes confíen en la ecografía. Que si ustedes están dudando cuál sería el valor de tener un ecógrafo en su consulta o de apretar ecografía, es esta. Llegar antes de que, porque estos perros tienen una chance. Este tiene menos que este porque tiene fusión abdominal, y lo vamos a ver por qué. Bien. Entonces nosotros estuvimos hablando de hepatitis crónica, y yo, a los que les gusta este tema, o a los que les gusta como a mí, como ir a lo chiquito, entender, yo además les cuento que estoy en la cátedra de histología y biología celular en mi facultad, y claro, cuando escucho las clases digo, esto lo tendremos que volver a ver todo el tiempo porque nos explica un montón de cosas. De hecho, yo a veces tengo dudas, digo, ¿ay, dónde puedo leer esto? ¿Cómo oigo? ¿Dónde puedo leer bien la evolución y demás? En los libros de patología general. Y este particular, el libro de Zachary, es excelente. De hecho, yo les digo, para los que les gusta leer, cómprense este libro, consigan este libro porque es impactante. Lo que yo quiero que entiendan es que le lleva mucho tiempo al hígado hacer una hepatitis crónica, ya sabemos, más de 6 meses,
y que haya bandas de fibrosis y conexiones entre los espacios portales y demás, con la evolución hacia los nódulos y fibrosis, estos pacientes tienen capacidad de volver atrás. El que no tiene capacidad de volver atrás es este paciente. Fíjense lo que dice el Zachary, esto es el estadio final de una enfermedad hepática, que puede ser por hepatitis crónica, por desórdenes del metabolismo de cobre o hierro, por enfermedad congestiva crónica, falla cardíaca derecha, colangitis crónica, y como les decía, toxicidad crónica, por ejemplo, este era un perro que había tomado fenobarbital. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se queden con esto es que la patología hepática crónica es bastante dinámica, y que ustedes, si están en estos estadios, tienen una chance, pero en este no. Entonces nosotros nos tenemos que entrenar en buscar los problemas acá, no ponerle el sello que es una cirrosis cuando el hígado está así, porque ahí ya llegamos tarde, ¿sí? Bien, miren, nódulos en el hígado de Catalina. ¿Saben cuál es la diferencia entre este paciente y este paciente? Que esta es la cápsula hepática, el hígado ya se retrajo, y los nódulos ya no los veo dentro del hígado, sino que los veo sobresaliendo la cápsula hepática. Para que los nódulos hagan esto, tiene que haber retracción capsular. Si yo no hago nada en Catalina, va a pasar esto. Si yo no hago nada en esto, va a pasar esto. Hígados chiquitos, llenos de líquido, el abdomen, donde claramente se ven nódulos deformando la cápsula y demás. ¿Cuál es el problema que tenemos los ecografistas? Que nos formamos hace mucho tiempo, que a esto es a lo único que nos permitía decir que el paciente tenía una cirrosis. Y esto sí es una cirrosis, en un estadio final. Nosotros tenemos que pensar la cirrosis acá para evitar esto. Catalina va a vivir años con su enfermedad hepática crónica. Si lo cuidan, si lo desafían, este hígado no puede. Entonces ustedes tienen que entrenarse para esto. La forma de entrenarse para esto es formarse, replantearse lo que está escrito, lo clásico y demás, tratar de si uno puede hacer medicina comparativa y hacer biopsia y confirmar lo que estamos sospechando, que los perros se comportan muy parecidos a los humanos. Y porque se comportan muy parecidos a los humanos, estamos hablando de perros, no de gatos, nosotros podemos hacer lo que se llama la semiología ecográfica. Por eso, hacer ecografías en las enfermedades hepáticas crónicas es muy importante, porque vamos a ver si es una enfermedad focal, bueno, difusa, vamos a volver al sistema biliar, sobre todo la vesícula, la vasculatura, fundamental. Los libros dicen vasculatura portal porque hasta ahora nadie le estaba prestando atención ni a las venas hepáticas ni a la arteria hepática, y nosotros tenemos un grupo de trabajo con Estela Molina, venimos a replantear un montón de cosas que demostramos que cambian como cambian en los humanos. Y durante la enfermedad hepática, desde lo clásico, el abordaje clásico, decimos que el hígado puede estar aumentado de tamaño, disminuido de tamaño, ¿sí? Que los contornos pueden ser lisos o irregulares, como les mostré recién. Vasculatura venosa y arterial, eso lo vamos a ver un poquito. Nosotros, los ecografistas, evaluamos la ecogenicidad, que es el tono de grises que tiene el hígado, y cuando hablamos de estructura, nosotros los ecografistas decimos si hay nódulos o no hay nódulos. Y lo siguiente que hacemos durante la enfermedad hepatobiliar es ver signos asociados a la enfermedad hepática. La ascitis, la presencia de colaterales venosas, que son como varices. Cuando les hablan de colaterales venosas, en cualquier sistema venoso, piensan en las varices, vasos tortuosos, dilatados y ingurgitados que están llevando sangre de un lado al otro. Y algo que van a ver, que ahora yo se los voy a explicar, es que van a ver edema en todo el lecho esplénico porque hay edema por congestión venosa. Divino esto, pero saben que hay un montón de pacientes que tienen hepatitis crónica o hepatopatías crónicas y la eco es normal. La eco es normal porque los cambios son muy sutiles, y si el ecografista no tiene muchas horas de pantalla o tiene una educación muy clásica, va a decir que es un hígado normal. Pero cuando uno le hace doble a esos hígados, ve los cambios hemodinámicos que genera la hepatitis crónica. Fíjense lo que les digo de la semiología hepática. Cuando yo empecé a estudiar veterinaria, esto era lo único que le decíamos cirrosis. La cabeza de delfín y demás. Sí, estoy viendo nódulos, hígado reducido de tamaño, pero este perro
está en estadio terminal. No tienen chance de vivir, ¿sí? Antes de que el hígado se retraiga, va a pasar algo que en medicina humana le llaman dimorfismo hepático, y es súper interesante, es muy interesante, incluso es un abordaje bastante nuevo porque todavía ni siquiera lo tienen estandarizados en medicina humana, pero lo que pasa con estos hígados es que, fíjense, el lado derecho, por ejemplo, este hígado se atrofia, y el lado izquierdo, que es el proceso caudado, se hipertrofia. Esto se ve en los pacientes, ven que tengo mucho hígado acá y poco hígado acá, esto es un corte transversal del hígado, parece como si fuera un trampolín. ¿Me explico? Esto es un signo de que el paciente tiene una enfermedad hepática crónica que está haciendo que se hipertrofie un lado porque el otro está atrofiado. Porque ya sabemos que el hígado tiene capacidad de regenerarse, ¿sí? Aumenta el tamaño de los hepatocitos y demás. Y miren quién está acá, un nódulo asomando. Todo esto, yo, Lupe, informo que es un problema hepático crónico, que hay asimetría en el hígado, que hay nódulos, que hay pérdida de definición de los vasos venosos adentro del hígado, y que todo esto me dice a mí que hay un problema hepático crónico. ¿Cuál? No sé, pero este es candidato a tomarlo como un cirrótico. ¿Se entiende? ¿Tengo certeza que es una cirrosis? No, porque nadie lo quiere biopsiar. Pero si yo no digo que tiene una cirrosis, este perro en 6 meses está acá. Yo tengo que evitar esto. Y acá estoy llegando medianamente tarde, ¿sí? Lo que yo tengo que ver son los signos que me da el hígado antes y antes y antes. Fíjense, cuando uno hace semiología ecográfica, bueno, sí, ecogenicidad, tamaño, forma, nódulos son los nódulos. ¿Qué les enseñamos nosotros en el curso? Al menos, ¿y cuál es el abordaje que tenemos a los que hacemos Doppler hepáticos? Es ver vasculatura. Yo les puse una analogía que a mí me divierte, y siempre digo lo mismo, que la vena porta normal es como un sable, ¿sí? Y es el único vaso, junto a las venas son los únicos vasos que se ven normalmente en el hígado. Si yo veo, perdonen, este gusanito es la arteria hepática. Fíjense, gusanito, arteria hepática, sable, vena porta. Si yo les digo que la arteria hepática en condiciones normales no se ve, ¿ustedes qué piensan de este gusanito que es la arteria hepática? ¿Lo tomo en cuenta como que hay un problema hepático? ¿O digo, ay, mira, tiene la arteria hepática dilatada, sigo adelante? No. Este hígado, en esta ecografía, me está diciendo que está pasando algo muy severo en este hígado. Para los que hacen Doppler ya lo saben, cuando el hígado está en problemas y se pone rígido, tiene hepatopatía vascular o hay nódulo de regeneración, no hay, hace que esté más duro. Entonces la sangre portal no puede llegar, porque la sangre portal llega al hígado por gradientes de presión, no hay una bomba como la cardíaca empujándolo. Cuando pasa esto y la sangre portal no puede llegar al hígado, la arteria hepática toma la posta, ¿sí? Y se dilata para ir a nutrir los hepatocitos que no están pudiendo recibir la sangre portal. Entonces, si yo veo esto en el modo B, yo ya sé que ese hígado está trabajando con hipoperfusión portal. Y yo se lo voy a explicar en un ratito por qué. Hice una ecografía, enfoqué al lóbulo hepático izquierdo que está dilatado, está aumentado de tamaño, está ecogénico, y porque hago semiología ecográfica y estoy atenta, me doy cuenta que hay una dilatación de la arteria hepática. Fíjense cuál es la diferencia entre esta espadita y esta espadita. Las dos son venaportas, pero acá ¿qué pasa? La espadita está irregular. ¿Ven la irregularidad? Signo de alarma. Lo más probable es que esta irregularidad esté dada por retracción del parénquima o porque haya nódulos. Por ahí acá hay un nódulo, ¿me explico? Que me está desviando la luz de la vena porta. Esto, hasta que uno no se pone a pensar al hígado como desde el modo de Doppler, no le prestaba atención. Y cuando uno aprende Doppler, de repente, además de ver forma, tamaño, contornos y demás, pone la vista en lo que es la arquitectura vascular del hígado. Y estos hígados están los dos enfermos. ¿Quién está peor?
¿Por qué? Porque tiene dilatada la arteria hepática. A ese punto, y todavía no empecé a hacer el Doppler, pero yo empiezo el estudio Doppler con esta premisa. Este está peor porque la arteria hepática está dilatada. Este tiene retracción de la vena porta y si sigue esta enfermedad hepática, la arteria hepática va a tomar la posta. Seguimos. Lo siguiente que hace el ecografista, o que ustedes tienen que prestar atención, es si el ecografista le dice que adentro del hígado las ramas de la vena porta están dilatadas. Fíjense. Esta es la rama derecha de la vena porta. Créanme que está súper dilatada. Y fíjense quién aparece acá, el gusanito. ¿Lo ven cruzar ahí? Ese es el tronco principal de la arteria hepática. ¿Lo ven el gusanito? Me está diciendo que a pesar de estar dilatada la arteria hepática, en la vena porta, perdón, no está llegando la sangre portal suficiente y la arteria hepática sale al rescate. Qué interesante, ¿no? Todo con prestada atención a cómo son los vasos adentro del hígado y en el hilio hepático. Otro signo de que este paciente tiene un problema hepático muy severo, sin saber el origen, es ver este vaso anormal que está en caudal del vaso, parece un trabalenguas. Este vaso anómalo es lo que yo les digo, que es como una varice en la pierna de una mujer. ¿Y saben qué? En perros, encontrar esto es signo de hipertensión portal. Ya sea por una hepatopatía, por una trombosis en vena porta, pero ese vaso anómalo es una vía derivativa adquirida de la hipertensión portal. Y me dirán, ¿y cómo sabes que no es un shunt? Porque los shunt no van por ahí. ¿Me explico? Y la sintomatología, los restos, los hallazgos no van por acá. ¿Se entiende? Y un signo de que hay hipertensión portal es la ascitis. Y acá yo hoy les quiero decir y lo vuelvo a recalcar, la ascitis no es por hipoalbuminemia solamente. La ascitis se da porque el paciente que tiene una cirrosis está hemodinámicamente muy comprometido. De hecho, se muere, la cirrosis se termina transformando en una enfermedad sistémica y vascular. A ver qué me hacían las preguntas. Los límites que definen que la vena porta está dilatada. No hay solamente, Matías, voy respondiendo un poco si no se juntan. El único lugar donde está medido la vena porta es en el hilio hepático, se llama porta hepatis. Después el resto es, uno conoce al hígado y sabe cuando están dilatadas las venas o no. Es como cuando uno se mira el ojo y se da cuenta que tiene mayor irrigación. El ecografista tiene una familiaridad con los órganos que se puede dar cuenta, con las horas pantalla te lo doy, ¿no? Te puedes dar cuenta cómo están dilatadas o no. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Esta es la vena porta llegando al hígado, y esta es la vena gastrodenal que está muy dilatada. Esta vena gastrodenal nunca se ve así, ¿sí? Fíjense, vena porta, vena gastrodenal, y este es el páncreas. El páncreas está ecogénico, está como regordete y demás. Este paciente no tiene pancreatitis. Este paciente tiene una hipertensión portal. En la hipertensión portal empieza a aumentar la presión en la vena porta. ¿Sí? Acuérdense que presión es flujo, o sea, volumen de flujo sobre la contrapresión que hace la pared. Entonces, al aumentar la cantidad de sangre que no puede entrar al hígado, porque el hígado está duro como una roca, empieza a haber estasis de vena porta, sangre en la vena porta. La pobre vena gastrodenal que viene llevando sangre del páncreas, del estómago y demás, llega a una vena porta y tiene la presión aumentada, entonces la vena empieza a estar congestiva. Lo mismo que tienen en la vena cava cuando el problema es cardíaco. Y entonces, estos pacientes tienen edema de mucosa gástrica, tienen edema de pared de intestino, el páncreas se ve anormal, pero no tiene una gastroenteritis, tienen edema por congestión venosa. Y ese mismo edema es el que hace que el paciente tenga diarreas o vómitos, porque miren este yeyuno para los que hacen ecografías. Tiene las paredes engrosadas, hay zonas de hilio. Este es un paciente que tiene, yo se los voy a mostrar, tiene una trombosis portal por una cirrosis en estadio terminal. Sí, tiene diarrea, pero ¿por qué hay congestión?
De hecho, por eso sangran las mucosas, sangran por la congestión que tienen, y en humanos la principal causa de muertes es el sangrado del tracto intestinal. Y las ulceraciones, todo lo que pasa es porque hay una congestión. Entonces, ojo con informar gastroenteritis o pancreatitis en pacientes que tienen cirrosis o signos de hipertensión portal. Están viendo seguramente el producto de la congestión venosa. Bien. Vamos a seguir un poco más. Y me dicen, ay, pero dijiste hipertensión portal. ¿Qué es la hipertensión portal? Y la hipertensión portal es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos que es el responsable de la mayoría de los signos que ustedes se los asocian a la cirrosis. Y que lo que sucede es que hay un aumento patológico y sostenido de la presión portal, ¿sí? Esa presión portal aumenta tanto que la presión en la vena porta supera a la presión en la vena cava. Y entonces ahí se abren las varices, porque necesitamos igualar o volver a la normalidad de la presión de la vena porta, que es presión menor a la presión de la vena cava caudal. Entonces ahí es donde aparecen las varices. ¿Qué pacientes pueden tener hipertensión portal? Miren, esto es un preparado histológico normal del hígado. Fíjense las columnas de hepatocitos y los sinusoides con glóbulos rojos. Fíjense qué pasa en las patopatías que tienen vacuolas lipídicas o de glucógeno y demás. Hay un desorden muy grande de la arquitectura. ¿Ustedes ven sinusoides como estos? No. Fíjense lo que pasa en la cirrosis, que es lo que les decía yo, la matriz extracelular está totalmente aumentada, hay un montón de depósitos de tejido conectivo, colágeno y demás. Ustedes ven esta arquitectura sinusoidal. Lo que yo les quiero contar es que cambios en la microcirculación generan los signos de hipertensión portal que ustedes ven. Entonces no esperen a tener un hígado cirrótico detonado para que el paciente tenga hipertensión portal. Es como si ustedes respiran, se tapan los hoyuelos, es lo peor que te puede pasar. Es peor taparte la nariz que un bronquio, no sé cómo explicarles, eso lo aprendimos en fisiología, ¿sí? Lo mismo pasa acá, obliterar estos pequeños sinusoides que son capilares, generan un gran impacto en la salud del paciente. Piensen en la cantidad de pacientes que ustedes están viendo todos los días con hepatopatías vasculares. El problema con la hipertensión portal, que no es solamente una definición, de que aumenta la presión, la mayoría de los signos que vemos en cirrosis es culpa de la hipertensión portal, no. La hipertensión portal es la peor noticia que podemos juntar nosotros en un paciente con cirrosis. ¿Por qué? Porque cuando, esto es muy somero, se los voy a explicar, cuando hay un problema hepático, hay un problema orgánico. Fíjense, hay vasodilatación del lecho espláncnico, más el edema que les contaba, hay un estado de hipercirculación, un estado como hiperdinamico, porque el hígado está conectado de forma humoral y nerviosa con los riñones, activan el sistema renino-angiotensina, sigue vasodilatando. Entonces lo que le pasa al paciente que tiene una cirrosis es que está totalmente vasodilatado y además tiene un aumento del gasto cardíaco y además tiene retención de sodio y potasio. Entonces por eso yo les decía que un paciente con hipertensión portal, un paciente con cirrosis, un paciente con hepatopatía que tiene hipertensión portal, no es una buena noticia. Y si encima encuentran la citis, fíjense dónde está la citis en esta cadena de sucesos, está lo último. La citis es un signo de mal pronóstico, no por la hipoluminemia. Es porque el líquido extracelular aumenta, la ley de Frank-Tangy falla, ¿entienden? Y además baja la albúmina. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar antes de que se desarrolle la hipertensión portal. Y la única forma de llegar antes de que se desarrolle la hipertensión portal es que estos sinusoides estén suplantados por tejido conectivo o haya una hepatopatía tan grande como esta, que están todos los hepatocitos deformados, es que ustedes actúen antes como clínicos. Y a veces es muy difícil ver los cambios en el parénquima en una eco convencional. Y por eso tenemos que aprender a hacer Doppler. Yo amo el Doppler con todo mi corazón, porque es increíble la información que te puede dar. Todo esto que venimos hablando, que la semiología hepática, que el ecografista muy entrenado de signos, que otro no, que los equipos, bueno, en Doppler todo esto se nivela. ¿Por qué? Porque Doppler
es exacto si uno hace un buen trabajo técnico y da información sobre cómo está irrigado un hígado. Y en el hígado pasa algo muy particular, que uno puede ver cómo responde la glándula ante la falta de oxígeno. Ustedes saben, viendo este esquema lo ven, que en un hígado el 80% de la sangre nutricia, o sea, oxígeno, glucagón, factores hepatotrópicos, todo, hepatotróficos, llegan por la vena porta. ¿Sí? Y un 20% llega por la arteria hepática. Si pasa algo de lo que vimos, cirrosis, hepatopatías nodulares, vasculares, piensan en los hígados, no sé, del Cushing, bueno, si esos sinusoides están complicados y la sangre portal no puede entrar, baja la cantidad de sangre portal y se activa algo que se llama el sistema buffer del hígado, que vasodilata la arteria hepática. Fíjense, y yo les voy a mostrar casos de hígados que están normales y que esta es la información que recolectamos con el Doppler. El Doppler nos dice antes de los signos ecográficos que está pasando algo en el parénquima. El tema es que esto no deja de ser un sistema de compensación y que tiene un límite. Entonces, si yo hago Doppler y veo bajo flujo venoso portal y bajo flujo arterial, el paciente tiene hipoxia, porque no le llega sangre ni por el sistema portal ni por la arteria hepática. Y el hígado, por el tipo de acino que tiene, donde la sangre por el acino va de un lado al otro, no tiene capacidad de transfundir el oxígeno desde la vena centrolobulillar hasta el espacio portal. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan la gatita que estaba ahí que se movía? Tiene un signo neurológico llamado bradicinesia. Fíjense, la gata salta, tarda, ¿eh? ¿Ven? Salta. Se los adelanto un poco. Quiere ir a tomar agua. Vamos para acá. Miren, se detiene. Y toma agua. Son signos neurológicos. Este gato tenía un hígado con nódulos, un poco de líquido libre. Lo que más nos preocupaba era cómo estaba el Doppler. Fíjense, un ovalilio hepático encuentra la vena porta, que es este vaso, toma la velocidad, esta es la velocidad máxima. Nosotros los doppleristas en veterinaria trabajamos con velocidad media. Fíjense, si la velocidad media es hasta 10 centímetros por segundo, BUA tiene 6 centímetros por segundo, entonces baja la velocidad portal. ¿Qué aprendimos nosotros? Que cuando baja la sangre por la vena porta, sube por la arteria hepática. Dicho y hecho, este es el flujo en la arteria hepática común y tiene lo que se llama un índice de resistencia baja. Me dice a mí que esta arteria hepática está llevando mucha más sangre en diástole y con una velocidad sistólica más alta porque está compensando la poca sangre que llega por la vena porta. Perfecto, ¿saben qué? Igual le hicieron un tratamiento médico convencional, nada del otro mundo. Y esto se regularizó. ¿Se normalizó? No, pero se regularizó. Quiere decir que aumentó un poco más la cantidad de sangre que llega por la vena porta. BUA tenía muchísimas colaterales venosas muy grandes y se fueron achicando. A BUA le dimos una chance por el Doppler. El Doppler dijimos lo grave que estaba. En la eco convencional, en la eco decía sí hay un problema hepático, pero la gravedad nos la daba el Doppler. Si BUA la atendíamos 8 meses después, iba a tener una cirrosis y ya este cambio hemodinámico no íbamos a tener, íbamos a estar acá. Fíjense la importancia del Doppler. Miren esta perrita. 8 meses, divina, mestiza de ovejeros, tiene convulsiones. 8 meses. Ustedes ven el hígado y van a ver un hígado ecogénico. La verdad que son esos hígados que los ecografistas nos quedamos diciendo, ¿qué informo? Tiene 8 meses. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de por qué un paciente de 8 meses puede tener semejante problema hepático. Fíjense cuando uno le hace el Doppler, la venosidad porta media está baja, 9 centímetros por segundo. O sea, fíjense que el margen es de 10 a 25 centímetros por segundo, teniendo en cuenta un poco el tamaño corporal, o sea, realmente está bajo. Y cuando yo le hago Doppler a la arteria hepática dentro del hígado, no solamente ven todas estas liñitas rojas que parece como si fueran llamas, eso no se ve así. O sea, yo ya con el Doppler color me doy cuenta que hay un montón de perfiles arteriales. Y cuando le hago Doppler, miren esta arteria hepática y miren esta arteria hepática. ¿Se parecen? No, esta parece una lomita y este parece el pico de una montaña.
Esto que ustedes ven en el cambio de perfil de flujo, la baja resistencia y la baja velocidad circulatoria, me dice que no solamente tengo poco flujo en la vena porta, sino que además la arteria hepática no está pudiendo. ¿Y saben qué? Si la gatita estaba acá, esta perrita está acá. Y en mi experiencia, estos perros con este Doppler tienen muy mal pronóstico. A los 6-8 meses uno los cita porque te preguntas, che, ¿qué será de la vida de? Los llamás y los perros se murieron. ¿Por qué un perro de 8 meses puede tener terribles signos Doppler de esa hepatopatía? Bueno, hay un montón de enfermedades familiares, hay enfermedades congénitas y otras genéticas que pueden generar que el paciente tenga, sobre todo más que nada congénitas, vamos a hablar de la hipoplasia de vena porta con fibrosis, y hay otra hepatitis, perdón, otra afección hepática que pueden tener los pacientes pediátricos, que es la hepatitis disecante lobar, que se da sobre todo en pacientes de ovejeros alemanes. Y son perros que tienen 6, 7, 8, 9, 10 meses, 12 meses, un año, que van a ir al consultorio como si tuvieran la peor cirrosis del mundo y ustedes no les van a dar las cuentas porque no hubo ningún evento, nada. Esos pacientes tienen que sospechar ustedes que tienen una hepatopatía congénita, seguramente lo que antes se llamaba displasia microvascular, que ahora se llama hepatitis crónica, hipoplasia vena porta con fibrosis. ¿Cuál es la incidencia real? Nadie la sabe. ¿Por qué? Porque nadie biopsia. Y cuando se biopsian, el hígado ante la hipoperfusión crónica de porta reacciona igual. Entonces son pacientes que son un desafío. Pero fíjense la importancia de hacer un Doppler. El signo que tenía ella de que estaba muy mal, ¿saben cuál es? El líquido libre. Yo les dije que el hígado estaba ecogénico, pero había líquido libre. Eso a mí, ya como ecografista y viendo tantos pacientes con Doppler, ver efusión abdominal en un perro con hepatopatía, pienso en esto. Estoy acá. Tendría que haber llegado acá. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un par de cosas, y rápido porque me estoy demorando. Cuando uno habla si la hepatitis crónica puede transformarse en una enfermedad oncológica, hace una extrapolación un poco errónea de la medicina humana, porque nosotros, si conocen a alguien que tiene cirrosis, saben que los nódulos de regeneración celular pueden tener transformación displásica y terminar en carcinoma hepatocelular. Si uno lee la bibliografía clásica, dicen no, en perros esto no pasa, pero cuando va a buscar origen de carcinomas hepáticos, empieza a ver artículos 2020, 2018, donde dicen que algunos carcinomas pueden estar relacionados con infecciones crónicas o contacto crónico con sustancias. ¿Me explico? Y de nuevo, cobre. Entonces, yo digo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los libros clásicos o con la bibliografía que empieza a cuestionarse cosas? Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro trabajo como ecografistas. Yo veo, miren esto, veo un problema hepático crónico, es un hígado ecogénico, grano gruesa, miren el sedimento biliar mineralizado que tiene este paciente, y me encuentro con, como les decía, una masa muy sutil en el lóbulo medial derecho del hígado. Yo le hago Doppler a todo lo que camina porque amo el Doppler. Fíjense, adentro de la masa había un montón de ramificaciones de la arteria hepática. La arteria hepática no hace esto. Cuando vimos antes el gusanito y el sable, vieron que la arteria hepática siempre va como la hermana gemela de la arteria de la vena porta. Encontré en una masa esta ramificación de vasos es anormal. Bueno, la cuestión es que hoy es como no, tiene que ir toda tomografía, ¿verdad? Fue a tomografía. En tomografía saben que vieron exactamente lo mismo. Vieron una masa hepática vascularizada. ¿Sí? Entonces, una masa hepática vascularizada con ramas adentro de la arteria hepática es signo altamente sugerente de carcinoma. Los carcinomas pueden aparecer de forma aislada en hígados sanos, pero ojo con los nódulos y masas que aparecen en hígados enfermos. Porque no está tan... o sea, yo cuando veo algo que es tan... No, esto es así, como el carcinoma en perros no tiene relación con los problemas crónicos hepáticos, digo, ¿es así?
Ya vimos tantos cambios de paradigma en la medicina veterinaria que esto no será algo que tengamos que reevaluar. Lo que yo les sugiero a mis colegas ecografistas es que cuando tienen nódulos y masas en el hígado, sospechen, hagan Doppler y propongan que por ahí el paciente, si encuentran esto, tiene cáncer. Es tan así la relación del carcinoma con la arteria hepática que uno de los tratamientos que hacen en medicina humana es embolizar la arteria hepática. Encontrar flujo dentro de una masa hepática es signo de cáncer, no, pero encontrar arterias hepáticas, y los que hacen Doppler lo van a entender, miren, el PRF me marca mosaico, quiere decir que acá en esta rama, adentro del hígado, adentro de la masa del hígado, la sangre en la arteria hepática está a 140 centímetros por segundo, la velocidad de la aorta. Ningún vaso, ninguna rama de la arteria hepática en hepatopatía crónica con el sistema buffer va a hacer esto. Esto es signo de algo que es característico del carcinoma, que es la presencia de fístulas arteriovenosas. ¿Era necesaria la tomografía? Sí, para ver si había lesiones más chicas en otros órganos, pero nosotros con la ecografía lo vimos perfecto. ¿Dónde está? ¿Qué tamaño tenía? ¿Y qué señal vascular tenía? Fórmense, estudien, practiquen. No esperen a que les pidan un Doppler para hacer Doppler. No esperen a que les pidan que el paciente tenga una sospecha de hepatopatía para estudiar el hígado de arriba, abajo, de izquierda a derecha. Estúdienlo. ¿Saben qué otra cosa puede pasar en los pacientes que tienen cirrosis? Que pueden hacer trombosis de vena porta. Y nosotros tenemos en el chip incorporado que los pacientes con cirrosis tienden al sangrado, sí, pero además, por un tema de la protrombina, tienden a la trombosis adentro de la vena porta. Y eso es algo que en medicina humana, yo tengo un libro ahora nuevo que es todo vascular de medicina humana, y hay capítulos enteros de trombosis en vena porta y tienen un montón de postulados y no saben por qué. Pero los pacientes están. Este es un perrito de 10 meses, de un año, perdón, que atendió Laura Duque en Chile, y tiene una vena porta con un trombo tremendo. Este trombo hace que el paciente tenga hipertensión portal. Este es un paciente mío, miren los trombos que tienen en las ramas portales. Tienen ganglios terribles porque saben qué le pasó a este perro con cirrosis. Además de la trombosis tenía un linfoma. Y eso está descrito en medicina humana, la asociación entre cáncer y cirrosis. Entonces, cuando vean un paciente con cirrosis o hepatitis crónicas, escaneen la vena porta para ver si está dilatada, cómo están los afluentes, si hay colaterales venosas, y también para saber si hay trombosis en la vena porta, porque es infrecuente, pero el día que la vean, ustedes van a poner en el informe una información muy importante para el clínico, que es el estado grave en el que está ese paciente, ¿sí? Es tan grave su hepatopatía que tiene trombosis en la vena porta. Y en otros órganos también podemos ver el impacto de las enfermedades. Yo acabo de abrir un paréntesis. Cuando hablamos de vesícula biliar, pensemos que muchas veces estas vesículas biliares están enfermas porque el paciente tiene una patología mixta, hepática y de vesícula biliar. Los ecografistas no evaluamos hígado sin evaluar vesícula biliar, y esta vesícula biliar que ustedes ven en la cirugía es esta la que vemos nosotros en la ecografía. Y esto es un gran problema porque la colestasis trae muchísimos problemas. Acúmulo de cobre, inflama. La colestasis inflama por el hecho de tener estasis de bilis. Entonces, a veces no sabemos cómo empezaron estas hepatopatías, estas catalinas. Los riñones, en medicina humana está muy documentado el signo hepatorrenal, y les va a pasar a ustedes, en veterinaria está ahí como en discusión, que van a ver riñones grandes y ecogénicos, y por eso son riñones hiperfiltrantes o riñones, como les decía, que están involucrados de forma humoral en la cirrosis por el sistema renina-angiotensina que activa la hipoperfusión portal. Y ni hablar revisar vía urinaria, ya sé que todos lo tenemos como pegado, que el sedimento urinario es de Jun, pero si la hepatopatía es lo suficientemente grave y si hay falla hepática y demás, pueden encontrar sedimento urinario a pesar de no tener Jun. Entonces, cuando tengan un paciente con hepatitis crónica o les reciban una ecografía de un paciente con hepatitis crónica, busquen más allá del hígado. Y además, piensen que si la enfermedad hepática es muy, muy severa,
puede terminar teniendo signos en la piel, como el famoso síndrome hepatocutáneo. Esto es un bollero de horno que yo tuve este año. Y cuando me pongo a buscar, en humana es un signo paraneoplásico de una neoplasia pancreática secretoria de glucagón, pero tanto para los libros de patología general como para los de clínica, esto es producto de una hepatopatía vascular idiopática crónica. ¿Cuántos pacientes tenemos con hepatopatías vasculares severas y demás? ¿Me explico? Yo no digo que todos van a desarrollar el síndrome hepatocutáneo, pero cuando tengan un síndrome hepatocutáneo, vayan a buscar al hígado y vayan a estudiar el hígado como si tuviera una hepatitis crónica. Busquen todos los signos de colapso del hígado. En ecografía en modo B, si tienen Doppler, hacen en Doppler. Fíjense, este perro tenía un hígado ecogénico, una hepatomegalia, se llamaba Elvis, y cuando les hacemos Doppler, es el dueño de la viborita que yo les mostré en la ecografía anterior. Miren, vena porta, arteria hepática. Tenía una hepatopatía difusa, nadie le hizo biopsia al hígado, así que no vamos a saber qué, pero ya sabemos desde la biografía que va a tener, seguramente haya sido una hepatopatía vascular severa, que terminó impactando en la piel, y este es el día que se descompensó y se murió el perro. Otra cosa que les quiero decir, Constanza Polisi, que es la reina de mi zona de las biopsias, tiene razón, que me dice acá que hay que biopsiar todo, y tiene razón, porque ella biopsia, yo no me animo, soy bastante miedosa. Bueno, pero los mando a biopsiar. ¿Qué pasa cuando el hígado forma parte de endocrinopatías? Vamos por acá. No, por acá. Miren esta glándula adrenal, el nódulo horrible que tiene zonas como de necrosis, hay una mini foquito de fibrosis, calcificación, y el paciente tiene una hepatopatía por la enfermedad endocrina. Miren, es un hígado agrandado, contornos como ya medio redondeados, menos perfiles vasculares. Fíjense lo que es el sedimento biliar. Yo a este paciente lo pienso como un posible paciente que tenga cambios de hipoperfusión y desarrolle eventualmente hipertensión portal. ¿Es un problema hepático crónico? Sí. ¿Es primario o no? Está asociado a una enfermedad endocrina, pero el hígado cuando tenga problemas vasculares va a hacer lo mismo que si tuviera una cirrosis o fibrosis, que es lo que yo, los preparados histológicos que les puse. Entonces tenemos que pensar que no todas las hepatopatías crónicas son primarias, no todas las hepatopatías crónicas son hepatitis crónicas, que el hígado está involucrado un montón de veces en enfermedades sistémicas que a su bien le van a parecer tan graves como depósito de tejido conectivo en la matriz extracelular. Todas estas células llenas de vacuolas, de glucógeno, de lo que se imaginen, están comprimiendo los sinusoides hepáticos y pueden desarrollar hipertensión portal con todos los signos de la hipertensión portal, que ustedes ya sabieron que la hipertensión portal es la responsable de la mayoría de los signos que ustedes tienen, que nosotros tenemos aprendidos como que son de la cirrosis. Y otros que tienen estos problemas, el hígado puede tener congestión hepática crónica, y la congestión hepática crónica por problemas cardíacos o porque hay una masa intratorácica comprimiendo la vena cava caudal, tienen el mismo impacto en el hígado que una cirrosis. Miren, este hígado es un paciente que tiene una hepatopatía. Miren, se lo voy a mostrar. Esta es la vena cava del perrito. Era un perrito tipo como si fuese un pincher, tiene una vena cava súper dilatada. Las venas hepáticas derechas, que normalmente no se ven, están muy dilatadas. Y cuando uno le hace Doppler encuentra, no quiero que salgan haciendo Doppler, pero quiero contarles que cuando nosotros tenemos estas venas hepáticas les hacemos Doppler y vemos cómo estas ondas, ven que hay como una M de McDonald's y un faro. Bueno, esta onda que está señalada acá se llama onda, y es la onda de la sangre que va hacia el hígado, está aumentada, tiene mayor velocidad, está más alta. Esta sangre que va por la vena hepática va a ir al sinusoide, y si el problema cardíaco es muy muy severo, va a pasar de la vena centrolobulillar al sinusoide a la vena porta. Y si el problema es muy muy severo, fíjense que yo voy a ver una vena porta que pulsa como si fuera una arteria. Ese flujo pulsátil es la transmisión del problema cardíaco a la vena cava, a la vena hepática, al sinusoide, a las vénulas de la vena porta, hasta el tronco principal de la vena porta. Y en esto,
que la vena porta pulsa y está siendo eyectada, el hígado se está quedando sin nutrientes porque empieza con hipoperfusión portal. Y si se fijan, es tan crónica esta congestión hepática que se parece mucho a una cirrosis. Contornos irregulares, hígado ecogénico, aparecen algunos nódulos y demás. Fíjense, hablamos de hepatitis crónica, hablamos de cirrosis, hablamos del impacto en los órganos como la vesícula, el riñón, la vejiga. Hablamos de que no solamente el hígado tiene enfermedades primarias como todas las que nombramos de hepatitis crónica, sino que además es parte de síndromes metabólicos o de enfermedades endócrinas. Y cuando un paciente tiene una congestión hepática, traten de pensar que el hígado tiene un problema hepático crónico, que es la congestión hepática crónica, y que esas congestiones venosas pasivas llevan a hipoxia y remodelación del tejido hepático, que casi es la definición de hepatitis crónica. Así que yo lo que les quiero concluir en esta charla, y es lo más importante para mí, es que entiendan que el hígado tiene una capacidad muy grande de reserva funcional. Entonces, cuando ustedes ven los signos clásicos de hepatitis crónica, están viendo una cirrosis descompensada. Esto es porque la enfermedad hepática crónica es lenta, es insidiosa, tarda un montón de tiempo. La semiología ecográfica les va a ayudar a ustedes un montón en detectar pacientes con hepatitis crónica o hepatopatías crónicas, ya sea hepatitis, enfermedades vasculares, congestiones pasivas y demás, y siempre traten de hacer un diagnóstico multimodal, ¿sí? Semiología ecográfica, analítica sanguínea y semiología del paciente. Si ustedes tienen a alguien que hace Doppler en su ciudad, mándenle los higos a hacer Doppler. ¿Por qué? Porque el que hace Doppler se les va a agradecer porque va a poder practicar y sumar horas pantalla, y porque ustedes van a tener una información fundamental de que cómo está llegando sangre a ese hígado, y confíen en el Doppler. Esto que yo les conté, el sistema buffer del hígado, es un postulado de un médico llamado Laut, y lo postuló nunca, o sea, está postulado, y aunque lo quisieron derribar, esto está aceptado por la medicina y está, si ustedes buscan publicaciones recientes van a encontrar y demás. ¿Saben en quién experimentó Laut para hacer este postulado? En perros y gatos. Cuando la medicina era horrible, para mí, perdón, y denervaban hígados, sacaban cachos de hígados, ponían a los perros en las camillas, les hacían unas achurías terribles. Bueno, en ese momento de la medicina, que ahora gracias a la ética no existe más, este postulado se formuló para médicos usando modelos de perros y gatos. Entonces, todo lo que está descrito de cómo reacciona el hígado de forma vascular está hecho con modelos animales. Usémoslo. Y otra cosa que les quiero decir es que ustedes, el hígado, no está solamente enfermo cuando hay una hepatitis crónica o cirrosis. El hígado está enfermo por las hepatopatías reactivas, como hablamos al principio, forma parte de síndromes metabólicos. Si hay un problema intratorácico, ya sea un problema cardíaco, ciertos problemas cardíacos, o una compresión de la vena cava caudal, puede tener una congestión crónica que al final termina siendo una remodelación del parénquima como una cirrosis. Entonces, es muy importante la ecografía hepática, y es muy importante plantearse uno qué quiere ver en el hígado, y desde dónde lo va a ver, desde el clínico. Bueno, presten atención a la analítica sanguínea, y como ecografistas hagan una semiología ecográfica exhaustiva de sus pacientes. ¿Saben por qué? Porque el objetivo es que ustedes lleguen antes, sobre todo hablando de hepatitis crónica, de que la enfermedad hepática se transforma en una enfermedad vascular multiorgánica. Porque lo que pasa en el hígado, cuando hay hipoperfusión portal, no queda en el hígado. El hígado afecta la circulación de todo el organismo, altera la función renal, altera todo, el paciente se termina muriendo, ¿sí? Entonces lleguen antes. Así que bueno, aceleré un poco porque se nos va el tiempo. Les agradezco la atención. Dos cosas, ahora leo las preguntas. Primero, los quiero invitar a que se formen, y si les interesa ecografía, no duden en hacer cursos de ecografía. Yo creo que los que hacen emergencia y terapia intensiva lo tienen muy inculcado. Creo que hoy en día, perdonen, no se concibe un centro de emergencias que no tenga un ecógrafo. ¿Saben lo que va a pasar el próximo paso? Es lo que pasa en medicina humana.
los consultorios clínicos van a tener ecografía y ustedes van a hacer atención primaria de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes van a resolver lo básico con su ecógrafo y van a saber cuándo derivar al paciente al ecografista, al especialista. Y nosotros los especialistas vamos a recibir las ecografías complejas que ustedes no van a poder resolver. Entonces, tienen que formarse, porque es una herramienta increíble la ecografía. Es fácil, es accesible, no tiene radiación. Úsenla y apréndanlo. Así que bueno, ahora voy a leer sus preguntas y esperen, que son muchas. A ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta que no le respondí? Carola me pregunta algo, si en mi experiencia encontramos nódulo de regeneración en los lóbulos hepáticos, iniciamos tratamiento, ¿es posible revertirlo? Sí, de hecho hay un montón de pacientes que, no tanto los que tienen hepatitis crónicas, pero muchos que tienen enfermedades metabólicas, que encontrás nódulos y revierte, o sea, mejora el paciente y mejoran los nódulos. Tienden o a desaparecer o a hacerse más chicos. Sí, es impresionante, yo lo he visto. No si hay fibrosis, ¿entienden? Más que nada si están esas patologías vasculares que afectan al hígado. ¿Cuánto tiempo lleva una hepatitis crónica o volverse crónica? Caterín, los libros dicen que tiene que ser más de 6 meses. Análisis de sangre, ecografía es suficiente, son complementarios y no absolutos. Yo, Maximiliano, te diría que con la capacidad, con los ecógrafos de hoy en día y con el entrenamiento que tienen los ecógrafos, no subestimaría a la ecografía. Me explico, porque la clínica es lo último que aparece en la descompensación. Gabriela me preguntó dónde están los vasos anómalos. Eso es un poco más complejo porque eso sería para una clase de anatomía vascular del abdomen, pero te quiero decir que las patologías adquirida y congénita vascular tienen 2 topografías distintas en el abdomen. Ayuda el tratamiento de hipertensión general concardial al tratamiento de enfermedad hepática, no clínica, así que hay cosas que no se las voy a poder responder. Maxiliana en punta, si en el perrito de 8 meses el tamaño de la perrita es menor comparado con la de la camada, no era una mestiza ovejera igual, lo que sí empezó con convulsiones y ahí es donde empezó pero porque es congénita, por eso empezó con convulsiones, ahí empezó requisa ver qué tenía. Hay que biopsiar, bueno. Hola, ¿hay citologías que serían menos invasivas? Si la biopsia, tomás una pequeña muestra de todo lo que es el hígado con citología y teniendo en cuenta que la fibrosis es irregular, creo que lo que podrías pensar de la citología es que si te da un resultado buenísimo, pero si te da normal, quizás punzaste una parte del hígado que, como dice Cónica, ven que le digo Constanza es la reina. La citología es muy inespecífica porque lo más probable es que pinches una superficie sana. Así que hay que hacer biopsia ideal, o sea, viendo el hígado. Por eso le digo, lo de la laparoscopía para mí tiene mucho futuro. Ceci me dice que el hígado son miles de horas de vuelo. Sí. Matías me pregunta si enfermedades endócrinas pueden llevar a hepatopatías crónicas o hipertensión portal. Sí. Si hay daño, todo lo que genera inflamación y respuesta inflamatoria del hígado sostenida en el tiempo, sin tratamiento, sí. Yo creo que la hipertensión portal que te puede llegar a dar es porque las vacuolas están comprimiendo los sinusoides, como hablamos hace un rato. ¿Puede nombrar el nombre del postulante del estudio vascular hepático? No entendí. Bueno, gracias. Mucha gente dice gracias a ustedes. No sé si se fue. Poco por 3 Pro X3, que no entendí qué me preguntó, sino con gusto se lo respondemos. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes hagan ecografías y Doppler, todos. Es fundamental. El aliasing me pregunta Gabriela qué es cuando vos seteás el equipo, hacer Doppler es como ponerle multa a un auto. Vos decís, bueno, a este auto que pasa, los que pasan a más de, no sé, 60 km/h, les voy a poner una multa. Y vos seteás eso en el equipo, y cuando yo pongo, le digo, bueno, para mí va a ser un flujo normal en una vena hasta 20 centímetros por segundo, si pasa una vena a 40, se hace un torbellino de colores. Ese torbellino de colores se llama aliasing, pero es un artefacto, o sea, lo que pasa es que uno tiene que saber bien qué velocidad se está manejando. Ay, María,
El servicio no tradicional de La Plata, besos. ¿Algún comentario sobre lipidosis hepática en caninos? Me pregunta Emilio. Todo lo que aumente. Mira, Emilio, esto es lo que yo quiero que... Esperen, ¿eh? A mí esto me parece contundente. Miren este paciente, tiene vacuolas de lípido, de glucógeno y demás. ¿Ustedes ven los sinusoides hepáticos? No, entonces el hecho de comprimir el sinusoide genera hipertensión portal, genera distinta perfusión del hígado que sostenido en el tiempo hay una transformación de lo que se llamaban las células de hito, ¿sí? Que son las células estrelladas que te transforman en miofibroblastos. Gracias a todos. No entendí el caso de Catalina, no se veían las enzimas elevadas. Rosina, no sé si estás, te lo respondo en un segundo. Los nódulos son áreas de hiperplasia, los hepatocitos están aumentados de volumen y demás. Eso hace que mejore la función hepática. Por eso, incluso en el daño hepático, que está fulminado el hígado, las enzimas hepáticas le dan normales, pero es por agotamiento. Entonces, cuando vos ves hígados con esos nódulos, pensá que están haciendo el trabajo del hígado sano. Entonces, por ahí tenés las GPT normales o levemente alteradas, y son mentiras, son esos salvavidas que están, pero son esos salvavidas. Si sigue la injuria, sigue el tiempo, va a terminar en fibrosis, esos nódulos no van a dar abasto, o si ese paciente tiene un desafío como Catalina, que se comió las pastillas antipulgar, ahí sí se te van a disparar las enzimas, porque esos nódulos son salvavidas, no es tejido sano. ¿Sí? Bueno, gracias a todos, ahí está Franco. Bueno, no les dejé mi mail, se lo dejo, o les dejo, sí, les dejo acá, si quieren alguna pregunta o alguna indicación o algo, sepan que parezco un vendedor, pero la verdad que en el curso que, en el curso que estamos de veterinario web de posgrado, tenemos un montón de clases de Doppler. La idea es que no salgan haciendo Doppler, sino que ustedes entiendan por qué es importante el Doppler, y el Doppler no es el futuro, el Doppler es el presente, y hay que estudiar y demás, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, y ahí les dejé mi mail o Instagram, lo que quieran me escriban, y si quieren leer o quieren libros, lo que necesiten, la idea es que somos una comunidad. Así que bueno, ahí no se ve mi mail, no ven que estoy mayor. Se los pongo acá. Es guadaluperanea@gmail.com. Ese es mi mail. Así que bueno, gracias a Estela y gracias a todos. Ahí está, ¿se ve? Ahí está, me lo escribió Facundo. Y si no en Instagram, Guadalupe Ranea, estoy ahí. Y gracias a todos y a mis colegas de La Plata y a mis amigos que estuvieron, así que gracias. Un beso a todos y enamórense del hígado. Adiós. Bueno, muchas gracias, doctora, por tu participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de ecografía se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, a Esquenda, nuestros aliados en difusión, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches.